Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta, una nueva emisión de Hablemos de Salud. Bien, como siempre, con los mejores profesionales de nuestro país y del extranjero, porque hoy nos visita un excelente profesional que ya en unos minutos lo voy a presentar. Bien, les comento, estamos como siempre con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Va a hablar acerca de la importancia del agua porque es el Día Internacional de la misma. También estamos con el licenciado Gastón Colodro, psicólogo y psicoanalista. ¿Qué tema, señora, señor? ¿Cómo realmente repercute el ambiente social en el cual estamos viviendo para las personas, la parte emocional? ¿Qué pasa? También estamos con el profesor Rodolfo, no señorita, Adolfo Pérez Brignani. Él realizó sus estudios en Estados Unidos, Corea, España, Chile, presidente de la Asociación Bueno, yo les comento algo, ¿no? Que somos todos humanos. Necesario. No sé dónde puse los anteojos, así que me van a perdonar. Él mismo se va a presentar cuando le toque el momento. Es un excelente profesional, como les decía, que está radicado en México. Ha realizado un muy buen trabajo acá en el Garrahan con una paciente que ella después nos los va a contar y va a hablar acerca de algo quizá más común de lo que nosotros creemos y algunas veces, digamos, no se dan la tecla, como son las cefaleas. También estamos con el doctor Horacio Jofré Galibert, que es fundador de la asociación APADEA, y él nos va a hablar acerca del autismo. Es autor de numerosos e interesantes artículos. Casualmente, y no tan casual, el día 2 de abril es el Día del Autismo. Bueno, he dicho ya, hecha ya la presentación, comenzamos con el doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal? Buenos días, Ana María. Vamos a hablar el día 22 de marzo, que cae este viernes. La ONU, a partir del año 1989, estableció la importancia del agua en el mundo y estableció el Día Mundial del Agua. En este planeta sobreusado por la raza humana, y donde es muy importante el dato la reparación del planeta ya está tomando
mejor dicho, más de la mitad del año para poder reparar el daño humano. O sea que en julio recién el planeta puede reparar el daño humano y tenemos 5 meses y medio más o menos en este momento de daño que se hace irreversible, por ejemplo la pérdida de especies vegetales o de especies animales y de insectos por la actividad humana. Las miles de toneladas que se echan a los océanos todos los días de plástico es realmente terrible. Bueno, pero vamos al tema. Hay muchos videos, ¿no es cierto?, que están pasando por televisión para concientizar. Hay una isla gigante que equivale a todo Francia y todo España, que está en el Pacífico, entre Hawái y California, que es inmensa, y no saben ahora qué hacer con ese plástico que las corrientes lo han unificado ahí, flotando, ¿no? Una isla flotante inmensa, con miles de toneladas de plástico. Así que bueno, ahí tenemos un ejemplo más. Uh-huh. El planeta tiene más o menos entre el 70 y 73% de su superficie de agua, y más o menos el 97% del agua que está en el planeta, además de los mares, es salada. Así que nos queda un 3% de agua no salada. De ese 3%, el 1% es lo único que tenemos de potable, o sea que la podemos usar y que no es insana para la salud humana. Por lo tanto, es realmente un problema muy, muy grave, justamente la obtención de agua potable de acá al futuro, vuelvo a repetir, la sobreexplotación. Ahora, por ejemplo, tenemos explotación mineral en la cordillera y explotación de petróleo no tradicional, que lleva unas cantidades inmensas de agua, pero no es solo el problema de la cantidad de agua potable que se gasta, sino que se contamina y generalmente en forma irreversible. Pero además contamina las capas freáticas, donde después deberíamos obtener el agua por perforación. ¿Cuánto líquido debemos ingerir agua por día? Es variable de acuerdo a la persona, el tamaño, la actividad y la localización atmosférica. Digamos, si hace mucho frío, no necesita tanta agua como el que está en el Ecuador. Yo, Argentina, pero más o menos 1,60 m. 1,5 litros, 2 litros por día. Eso es lo que quería saber. Eso es lo que hay que tomar. Porque la gente dice, ¿qué diferencia hay entre el agua y un té? Si yo tomo 5 tés por día, ¿eso ya es agua? Sí. Perfecto. Eso es agua. Mate, ¿es agua? También es agua, por Perfecto. supuesto. Bien. Justamente lo que pasa es que necesitamos una buena cantidad de agua para mantener un flujo de agua en el riñón, muy importante, porque si no después aparecen las insuficiencias renales crónicas. Se dice que el cuerpo humano es agua. ¿Por qué? 70% del cuerpo humano es agua. Así que es muy, muy importante. ¿No? Uh-huh. el tomar el agua. Más en personas mayores, la deshidratación en verano y en no verano también. Y eso es habitual en las personas mayores porque pierden la percepción de la sed, no tienen sed en general, una de las cosas que se pierde, así que hay que obligarlo a tomar agua en forma consciente y no inconsciente. Uh-huh. Yo aconsejo lo siguiente, tener una jarra con 2 litros de agua, y que si uno no lo tomó en todo el día, aunque sea antes de irse a dormir como un remedio, ingerirlo. Así es. Porque a mí me pasaba, yo no tomaba agua. Aunque después haya que levantarse a la noche a orinar. Exactamente. Es molesto. Es preferible. Bien. ¿Algo para agregar, Mariano? Sí, que ya prácticamente en el mundo y acá en la Argentina también, los recursos de agua potable que hay sobre todo en las grandes ciudades está contaminada con material orgánico, uh-huh. Ya sea fibra vegetal o fibra plástica. Uh-huh. El 100% de todo lo que tomamos. Es muy difícil que haya un agua pura, como existía. Habría que destilarla el agua, cosa que es carísima, por supuesto. Pero eso indica el nivel, por eso insisto y machaco con este tema, el nivel de contaminación que estamos logrando del propio agua que tenemos que tomar. Mariano, una última pregunta, y no tenés por qué saberlo, ¿no? Porque se me ocurrió en este momento y vos sabés que a mí yo soy ocurrente. Veremos. Si
si uno va a comprar agua, está el agua mineral y un agua que salió hace un año más o menos, que es agua, pero no mineral. ¿Esa es agua segura? Habría que analizarla, no te puedo decir. Supongo que debe tener análisis hechos y supervisados por la ANMAT, que debería hacerlo. Ahora, si vos me decís, en esta Argentina por ahí las cosas no son así, si hay controles o no hay controles suficientes y verdaderos. Porque es muchísimo más barata, entonces la gente se está inclinando al agua y no al agua mineral. Entonces por eso yo quería saber cuál era la diferencia. El agua mineral también puede ser muy mala si no está bien certificada y... Sí, generalmente está certificada. Sí, por certificada, pero que hay que certificar periódicamente las partidas. Perfecto. Porque si no, el fabricante dice, bueno, ya no me controlan más y ahora pongo lo que quiero. Es así. Ay, qué difícil aquí que es es todo todo. el mundo. Y sí, es qué así. difícil es todo. Los controles. Muchísimas gracias, Mariano. Vamos a hacer un corte. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con el profesor doctor Adolfo Pérez Brignani, que realizó sus estudios, como bien le adelanté hoy, en Estados Unidos, Corea, España y Chile. Presidente de la Asociación Mexicana Interdisciplinaria del Dolor Facial. También realiza su actividad actual, doctor, en General de México. Sí, primeramente buenos días y muchas gracias por estar en tu gran programa. Es un honor para mí, rodeado de muy buenos profesionales. Sí, en la actualidad estamos en el Hospital Universitario de Puebla los lunes, los martes Centro Otorrinolaringológico de Cuernavaca, los miércoles Hospital General de México y los jueves Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, tenemos para entretenernos. Exactamente, doctor. El tema es causa de las cefaleas, ¿no es cierto? Sí. Yo llegué al doctor gracias a una profesional excelente del Hospital Garrahan, la doctora Patricia Bernaldez, ¿no es cierto? Y vino a ver un caso especialmente. Él dio charlas en diferentes lugares y va a hablar a causa de las cefaleas. Doctor, yo lo que quisiera, si puede explicar este caso para que la gente más o menos se ubique. Sí, mire, la profesional muy buena, la doctora Patricia, tenía una niña de 17 años del Hospital Garrahan que tenía mucho dolor, estaba internada y medicada. Lo que pasa es que, como usted dijo, el tema cefaleas es un tema donde el 0.2% solamente son por procesos expansivos, o sea, que sí que es mínimo. Y el otro por ciento, que es un porcentaje de 80%, que a veces no sabemos de qué es. Dentro de la cefalea tenemos la famosa migraña, que está dentro de la cefalea, que es una característica de una cefalea unilateral mucho más fuerte, que dura de 4 a 76 horas y que trae fenómenos concomitantes, como pueden ser transpiración de manos, fotofobia, o sea, le molesta el ruido, le molesta la luz e inclusive náuseas y vómitos. Ahora, lo que nos enfrentamos con esta niña era una niña que tenía esos síntomas, pero era por un problema de lo que nosotros hoy día llamamos una disfunción cráneo-cérvico-mandibular. ¿Por qué motivo? Porque lo que nosotros conocemos como mandíbula o articulación la inervan primeramente el trigémino. Pero dentro del trigémino, si nosotros pensáramos cuáles son los organismos que duelen, son pocos, porque la cabeza es el cerebro es una víscera sólida que no duele, o sea, el cerebro, la cirugía estereotáxica, o sea, no duele. Lo que duele principalmente son las arterias,
la parte de las meninges y duele el cuero cabelludo. Ahora, si vamos a la inervación de ella, vamos a ver que lo inervan los músculos temporales, profundo, anterior y medio y posterior. Estos músculos temporales, sobre todo, estuvimos en la Facultad de Medicina de Uruguay haciendo disecciones, tenemos más de 200 cadáveres disecados, mostrando el pasaje de los nervios temporales profundos, anterior y medio, a través del músculo que se llama pterygoideo externo o lateral. Para el oyente, es un músculo que va a agarrar la mandíbula o maxilar inferior y que si nosotros tocáramos es el que permite el adelantamiento de esa mandíbula y tiene un menisco que lo va a jalar uno de sus fascículos. Entre medio de esos fascículos pasa el nervio. En un paciente normal, los oyentes podrían tocarse su articulación delante de, el oído externo, un poquito, y abre y cierra la boca y se van a tocar. Y van a ver que en un paciente normal que no sufra cefaleas, dolor de oído, otalgia, como se denomina, los dos cóndilos o las dos articulaciones se mueven simultáneamente. En un paciente que tiene una disfunción y cuyo síntoma puede ser una cefalea o otalgia o un vértigo, uno de ellos se va a mover más lentamente que el otro. Muchas veces el paciente relata, a mí a veces me hace criqui o criqui, y bueno, sí, eso es porque se está zafando ese menisco, y si fuéramos adentro con la vista del cadáver a donde está, el fascículo del pterygoideo externo está apretando el nervio. Doctor, ¿esto puede causar una hipoacusia? Claro que sí. Estamos estudiando nosotros la hipoacusia súbita, que es muy normal a veces, y es a veces por un desplazamiento muy atrás del cóndilo. Inclusive la parálisis facial periférica, que antes nos enseñaba en la facultad, la parálisis de Bell, y nosotros veíamos que no había infecciones concomitantes que pudiera justificar el virus. Y veíamos que la articulación se impactaba y el oyente, hay una anastomosis entre el nervio auriculotemporal y el nervio facial. Quiere decir que cuando se estimula uno, se produce una parálisis facial periférica. ¿Y esto influye quizá tal vez una mala oclusión? Bueno, es que podemos tener una oclusión muy bonita, o sea, con la línea media fabulosa, sí, y los huesos están mal. Exacto. Ustedes lo han visto, a la niña esta, 17 años, ya tenía un hueso más alto que el otro, y ya estaba gastándose. Y entonces es una llamada de alerta a los odontólogos, que miran solamente el diente, pero hay que mirar los huesos. Porque, como le dije hoy, cráneo cérvico mandibular. La mandíbula está unida a las dos primeras vértebras y al cráneo. Quiere decir que se mueve una, se mueve la otra, con su consecuencia, sintomatología en el paciente. Y que a veces volvemos de vuelta a lo mismo. Ese 80% que no sabía de qué era, algunas son disfunciones. Y los pacientes con migraña se curan, pero rapidísimo. Si ese es el tema, ¿no? Si ese es el tema. ¿Y qué otros temas, qué otros síntomas puede expresar el paciente? El paciente, por lo general, un signo que puede tener es una apertura asimétrica de su boca, es un ruido chasquido que después desaparece, puede tener un dolor de oído pequeño, o sea, justo en la parte anterior del agujero auditivo, puede tener a veces como un cosquilleo, que le salta al ojo, famoso, o sea, puede ser muchos los signos que él puede ver o los síntomas que puede tener. ¿Parestesia puede haber? Claro, sí, claro, por supuesto. Es lamentablemente el preámbulo de una parálisis facial periférica. O sea, claro, tenemos la central. Por eso cuando nosotros vemos un paciente, hacemos a todos, a los residentes, se les enseña pares craneales, romper, estudio radiográfico, básico, para poder descartar una patología mucho más profunda, ¿no? Doctor, usted ha recorrido bastante, digamos, el país y el mundo. Y sigo trabajando. Y sigue trabajando con el mismo ahínco, las mismas ganas. Y, por ejemplo, usted es uruguayo. Uruguayo, está radicado en México. Y ahora estoy radicado, estamos trabajando en México hace más de 10 años ya. Sí, sí. ¿Y cómo son los casos? O sea, ¿son parecidos, similares, según el país? ¿Cómo es? Todos somos iguales. Bien. La casuística también, mire, una de las cosas importantes, la mujer padece más que el hombre de la cefalea y la migraña, mucho más. ¿Y por qué se queja más la mujer que el hombre? Yo lo he pensado siempre, sí, puede ser por la hiperlasitud que tiene la mujer y que el hombre, sus articulaciones son mucho más compactas. Ajá. Y que por lo tanto es diferente que yo sacuda a un hombre que sacuda a una mujer. O sea, se le mueve todo, ¿me entiendes? Pero también hay un aliciente, hay más viuda que viudos, así que también no hay problema, ¿no? O sea, ellas sufren más, pero nos morimos nosotros primero, ¿verdad, doctor? Nacimos para sufrir. Exactamente. Con respecto a, está muy de moda,
Total, no importa, hay un diente malo, ¿para qué lo vamos a arreglar? Implantes, ¿no? Ah, sí. El implante dental. ¿Qué problemas traen los implantes dentales con dientes como son de porcelana, no? Bueno, mire, estamos haciendo un estudio en México sobre potenciales auditivos abocados y electroencefalograma. Y luego digo estudio es que estamos haciendo evidencia médica 1. Entonces, claro, estamos viendo de que la porcelana, que llega a ser hasta a veces 5.000 veces más dura que el diente, produce una activación en la corteza cerebral mucho más importante que del otro lado, que no la tiene. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos de vuelta a la cefalea, hay un 29% de la cefalea que puede ser ocasionada por un foco irritativo o foco epiléptico, no clínico a veces, foco irritativo. Pero ahora estamos estudiando de que un problema del trigémino puede causar ese foco, y ya lo estamos comprobando. ¿Qué quiere decir? Que capaz que un paciente que tiene una porcelana puede causar un foco irritativo en la corteza contralateral a él, y que eso puede afectar no solo el desgaste del hueso, porque se va a gastar el diente antagonista más que la porcelana, que no se gasta, sino que también puede causarle un foco irritativo al paciente. Creo que esto es bastante grave para tomarlo en cuenta. Estamos haciendo potenciales auditivos evocados, mostrando cómo el colículo inferior, o sea, una sustancia que está en la parte del cerebro, la parte mesencefálica hacia abajo, cómo influye en el músculo tensor del tímpano y ahí en los músculos masticadores. Entonces estamos haciendo muchos estudios que se van a publicar ya oportunamente, según se va a salir en Alemania publicado, viendo la importancia a veces de la oclusión, que lo único que miramos es si está linda o qué bonita es la línea media, y no miramos las articulaciones como tal, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería la solución de una persona que tiene hecho 10 implantes, pasarlos a plástico en lugar de porcelana? ¿Cómo es esto? Plástico, mire, yo creo que la parte odontológica, sí, que yo en eso no hago, pero, o sea, lógico. Hay un material que se llama cerómero, que es un poco más blando que la porcelana. Entonces, lo que pasa es que el odontólogo a veces dice, ay, pero mire, se le va a gastar. Y yo pregunto, ¿no se le gastan los dientes? Entonces, claro, ese es el detalle. Es como si usted se pusiera un zapato indestructible de un lado y el derecho lo tuviera normal. Usted va a andar con una cintura pélvica y escapular alterada, porque uno se gastó y el otro no. Y acá pasa lo mismo. Tiene un diente que no se va a gastar nunca en su vida, porque inclusive cuando vemos los cadáveres, el diente está impecable. El otro de abajo, y el hueso se gastó. Entonces, ese es el detalle. O sea, ¿el implante es malo? No. Si falta un pilar es bueno. Hay que ponerlo con el eje correspondiente a la cresta Galli, hay que buscar un material que sea acorde o que sea lo más símil al hueso o al esmalte. El cerómero creo que cumple esas especificidades, ¿no? Hay bastantes personas que a partir de los 60, 65 años tienen problemas de hipoacusia, sí, o tinnitus, ¿no es cierto? Sí. Y se le dice al paciente, y bueno, ya están viejos. No quiere decir que todos los viejos tengan hipoacusia. Mire, entonces, yo no me considero joven, tampoco viejo, sí, pero no tengo hipoacusia y no tengo zumbido. Por supuesto. O sea, creo que uno de los temas es ahí para el hombre, ¿vio? El hombre sufre más de zumbido que la mujer, el famoso tinnitus. Y si vamos a la anatomía de vuelta... Que son los acúfenos, ¿no? Los acúfenos, exactamente. O sea, si vamos de vuelta a la anatomía, hay un ligamento que se llama disco malular que va desde la articulación temporomandibular, en la cápsula, ese clic que siente, pasa por la fisura perotimpánica y agarra el martillo. Y el martillo agarra el tímpano. Y hay un instrumento en Brasil, la cuica, que se mete la mano dentro y hace ¡uy! Bueno, es lo mismo. O sea, ahora estamos haciendo un estudio de esos potenciales evocados, que a veces el problema viene adentro, en la parte mesencefálica. O sea, pero eso sí, ya por ejemplo, de la oliva y todo ya es otro problema, que eso sí, le podemos decir, sí, tienen problema en la oliva. ¿Y qué hacemos? Nada, por ahora no se hace. Pero muchos zumbidos vienen por el ligamento discomalular. Doctor, es un placer verdaderamente escucharlo y se merece media hora, pero el tiempo es más que tirano. No, sí, no, el orgullo es yo estar acá, estamos acá, conocer personalmente a eminencias, y te agradezco muchísimo, Ana María, la invitación. En mayo que usted vuelve, Si yo Dios lo quiere. quiero en el programa y vamos a Perfectísimo. hacer un programa especial Muchísimas gracias. dedicado a precisamente este tema que yo sé que va a dar que hablar y hay mucha más gente de la que personas más de la que uno Sí, se sí, imagina. sí. Doctor, un Muchísimas placer. gracias por estar acá. Hasta Muchísimas gracias. prontito. Vamos la radio. Con eco, siempre la verdad y la mejor información.
Sí, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Y continuamos con Hablemos de Salud y estamos con un gran amigo, el doctor Horacio Jofré Galibert. Nos conocemos hace 30 años y como decíamos antes de comenzar el programa, por esas cosas de la vida uno se olvida, se deja, él viaja muchísimo y bueno, nos unió nuevamente, me hizo recordar que existía y el buen profesional que es y también, bueno, la fundación, ¿no es cierto?, que es presidente de APADEA, que es para personas, ¿no es cierto?, ayudar a las personas con autismo, y nos va a contar también su historia personal, que es muy interesante. Me mandó unos artículos que los he leído todo, y te digo, Horacio, eran la 1:30 de la mañana cuando yo terminaba mi tarea, pero si yo no terminaba de leer los artículos que me enviaste, yo no me acostaba. Interesantísimo. Y sabemos que el 2 de abril es el Día del Autismo. Sí, Buenos días. Bueno, muchas gracias, Ana María. La verdad que es un lujo y escuchar a los profesionales. Sí, me siento reidentificado con el médico que habló recién. Gracias, doctor. Y también, bueno, un hombre ilustre como Favaloro, que tuvo mucho que ver don René con nosotros, tan campechano. Y tenemos algunas secuencias de unos programas con él que nos ayudó. La verdad que enternecedor. Realmente el apellido Favaloro a nosotros pega en el alma. Realmente. Vos sabés que yo te voy a contar algo que a Mariano mucho no le gusta, pero no le gusta porque es muy humilde. Él estuvo con René Favaloro 20, ¿cuántos años? 28 años de lunes a lunes trabajando 11 horas. Así que, aparte de ser uno de los primos predilectos de René, es un excelente profesional. Sí, la verdad que bueno, muchísimas gracias por toda esta posibilidad de estar al lado, tan cerquita de la ciencia, ¿no? Y que a veces nosotros en el autismo, que el interrogante, justo el artículo que acabamos de escribir es un reconto muy sucinto, porque para celebrar el 2 de abril, esto de la concienciación, que se dice ahora el término nosotros ¿Por decimos... qué? Porque yo dije, se confundieron y pusieron la T por la C. No, la resolución de Naciones Unidas etimológicamente dice concienciación. La verdad es que no lo hemos estudiado tan a fondo, nosotros decimos concientización, claro. Pero bueno, es una discusión semántica, bueno, para los entendidos en tema de las letras. Lo que sí significa que de algún modo
Creo que el mundo está andando por muy buenos caminos, en el sentido en que la gente empieza a entender el sentido de la salud, el sentido de la vida. Parece mentira que en una cuestión tecnológica y tan frívola a veces, sin embargo uno escucha algunas corrientes de pensamiento en este momento que parece que vamos para mejor. Uno dice, vamos para peor, no, vamos para mejor. El autismo nos está demostrando esto. Es una de las disciplinas en que más se ha apretado la ciencia, digamos, colapsado la ciencia, porque no tiene respuesta. Si me pongo en filosófico, digamos, yo estudio filosofía, ¿qué es lo más importante de la filosofía? La pregunta. Y el autismo es una de las disciplinas que más preguntas tiene y que menos respuesta tiene. Yo ejercí 14 años de maestra jardinera y uno lo lleva en el alma. Yo soy docente y yo siempre digo, ¿por qué? Estoy acostumbrada por los chicos, porque con el por qué se aprende. Y sí. Yo soy papá de Ignacio, tengo 8 hijos. Nacho tiene 36 años, va a cumplir ahora, tiene 35. Y bueno, 35 años de lucha y ahí creo que uno más o menos vio todo. Creo que hay un psicoanalista en la mesa y bueno, nosotros tuvimos una guerra con el psicoanálisis, así que con todo respeto lo digo. Justamente se presenta en la Argentina cuando como papá, ¿qué hacíamos? ¿Dónde íbamos? No había nada. Mi hijo nació en plena guerra de Malvinas en el año 82 y nos empezamos a preguntar y la verdad es que no encontrábamos absolutamente nada. Y había dos cuestiones que resolver. Viajamos a Europa, yo por cuestiones de trabajo, digo, bueno, ¿qué harán en el primer mundo? En Estados Unidos, por supuesto, lo primero que uno manotea. Y encontré a Ruth Sullivan. Ruth Sullivan es la mamá que tiene 90 años, que es la que escribió el libreto de la película Rayman. Entonces empezó a dar un montón de respuestas. Ruth era enfermera, también con 7 hijos. Su número 5, Joseph, es el que inspira la película, y ella asesora a Dustin Hoffman. Entonces, bueno, nos ponemos en contacto con ella y nos abrió un mundo nuevo. Entonces, diciendo, ustedes, los papás, son los que tienen que investigar, tienen que presionar a la ciencia, a las políticas públicas. Y ahí empezamos nuestra lucha. Y nos dimos cuenta que en la Argentina había 2 cuestiones centrales. El hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, un poco, psiquiátrico, con ese discurso muy biológico, y perdón por los médicos, porque tenemos los mejores médicos del mundo, pero no daba no morigeraba, digamos, con una respuesta para nosotros. Y la otra cuestión era una leve corriente del psicoanálisis y la culpabilidad de las madres. Entonces dijimos, bueno, estas 2 cosas, ¿cómo las resolvemos? ¿Por dónde empezamos? Habrá que enfrentar la situación y sacar lo mejor que tenemos en el país. Nos dimos cuenta que la psicología era una de las ciencias que más estaba ayudando también a la familia, pero justamente cuando chequeábamos esto en Estados Unidos, en Europa Central, que es donde mejor soluciones se le estaban dando a las familias, en cuanto a tratamiento, a asistencia a las personas con autismo, tenemos el 95% de desquicio familiar, de trauma, de destrucción familiar. ¿Cuántos años de tiene divorcio. Apadea? Apadea empezó en el año 83 a gestarse, estuvimos 10 años y su personalidad jurídica es del año 94, cumplimos 25 años, estamos cumpliendo los 25 años. Pero bueno, 25 años muy movido, ¿no? Y 10 años de fracasos, que justamente esos 10 años nos llevó a enfrentarnos con el hegemonismo médico y básicamente con una corriente del psicoanálisis. Hasta que no resolvimos eso y dijimos, bueno, esto se resuelve con una mística, mucha filosofía, mucha mística, a ver por dónde pasamos y qué es lo mejor que rescatamos. Y nos dimos cuenta que teníamos los mejores profesionales del mundo, pero estaban como que no le pegábamos dónde queríamos ir nosotros, ¿no? Don René Favaloro fue uno de los que más nos ayudó con su bonomía, su sentido campechano, bueno, y muchos otros científicos notables que tenemos en el país, maravilloso que tenemos en ese sentido. Y dijimos, bueno, esto se enfrenta de alguna manera. En Europa Central nos decían, ustedes los psicólogos, ustedes no son psicólogos, estudian 2 próceres, Lacan y Freud. Por lo tanto, no saben si esta mesa fuese la filosofía, estudian, me acuerdo que Ángel Rivière sacó 2 cigarrillos que él fumaba y estudian estas 2 cosas. Qué pena, dice, porque lamentablemente en algún momento ustedes podrían presionar para que esto suceda. ¿Esto qué fue? país. ¿En qué año fue? En el año 90, fin de los 80 más Gracias o menos. a Dios se ha avanzado bastante. Se ha avanzado un montón. Sí. Y hoy, gracias a Dios, entonces el 2 de abril nace un poco, estos son los antecedentes, el 2 de abril. El presidente Obama, a quien tuvimos el honor de un poquito estar cerca de él con su equipo, me acuerdo. Ahí me llamó la atención, porque él siendo senador se empezó a preguntar qué cosas harían los Estados Unidos en sus políticas públicas. Y a mí me llamó la atención en un programa con Andy Oppenheimer, que todos conocemos, que él es argentino, es un bestseller, todo lo que escribe es exitoso, Andy.
y le pregunta, si usted es presidente, ¿qué problemas tiene? Bueno, él señaló, dice, bueno, entre la ley federal, la salud, por supuesto, el tema económico, dice la carrera armamentista, y hay una cosa que se llama autismo. Y él se estaba especializando. Él, Obama. Entonces, como el presidente más importante del planeta que hable de esto, quiere decir, claro, dice, me están naciendo un estudio epidemiológico de cada 120 americanos una persona con esto, y no tengo respuesta. Y prometo, y la verdad que él cumplió. Esto no significa hablar en favor de un presidente, simplemente en esta patología, en esta cuestión, él cumplió. Que es lo importante, tomó el toro 100, por las astas. Exacto, los 100 millones de dólares primero, bueno, fueron para ver qué se hacía con esta cuestión, cumplió con una ley, implementó la cuestión de las escuelas, entonces nos llamó la atención. ¿Y acá en la eso. Argentina? En la Argentina, gracias a Dios, estamos muy bien, gracias a Dios, está bien, a ver, muy bien. Sí, ayer justamente tuve una reunión va a haber una cumbre mundial de discapacidad acá, en junio, y discutíamos eso. ¿Cómo estamos? Yo viajo mucho, viajo por todos los países y doy más, básicamente. Viajás y traes cosas nuevas siempre. Sí, siempre. Sí. De tal manera que, por honor al tiempo, digamos, la Argentina está muy bien porque tomamos cosas de los países más adelantados y tenemos muy buenos profesionales. Insisto, los mejores profesionales del mundo están en este país, sobre todo la medicina y todo lo demás, ciencia, digamos, y sobre todo educación. El asunto es cómo uno va encuadrando lo que necesita y le va buscando los resultados. Entonces, lo primero que hicimos cuando nos fundamos con Mapadea, vos me preguntabas el 2 de abril, y Obama fue uno de los que más presionó también en Naciones Unidas, conjuntamente con muchos grupos de movimientos asociativos mundiales. Hubo una persona argentina también que mucho tuvo que ver con esto, y se dijo, bueno, y son muchas las patologías, los tipos de discapacidad que tienen un día mundial, y cada vez está más de moda esto. ¿Por qué? Porque trabajar con las políticas públicas y los gobiernos van tomando más conciencia. Esto fue el origen un poquito del 2 de abril. Ahora, bien, ahora para quien no conoce, Horacio, ¿qué es el autismo? Bueno, hay muchas definiciones. Yo tomaría, yo soy papá, mi obligación que tengo éticamente con la institución, yo digamos soy abogado, no tengo incumbencia en salud para hablar con tal incumbencia, pero sí, digamos, somos doctores un poco en otras especialidades. El tema es que la definición para mí más sencillita que hay es lo que me contestó una mamá, y esa mamá es nada más y nada menos que Lorna Wynne, la científica más importante que dio este planeta. Entonces, cuando yo le pregunto a Lorna, decir Lorna Wynne es decir, no sé, Favalor o mucho más para nosotros, que son los próceres del autismo. Y ella me respondió, le digo, Lorna, ¿cómo hiciste para definir el autismo? Me dice, únicamente porque soy mamá. Y tenía Susan, ya falleció Lorna Wynne, cualquiera que quiera el tema ve a Lorna Wynne, y bueno, lo descubre Leo Kanner en el año 43, no es que lo descubre, venía ya del siglo XIV, siglo XV, hay muchas crónicas sobre esta cuestión, pero este señor Leo Kanner hace una investigación, toma 11 casos en Estados Unidos y los describe. Y da una descripción con un artículo simplemente, dice, bueno, de tantas características si tienes esto, pero acusó un poco a las madres, que eran, de esos 11 casos, eran todas madres muy profesionales, destacadas, empresarias, frías, eran heladeras, los padres también tenían problemas afectivos, de tal manera que el artículo dice problemas del contacto afectivo del tipo autista, ¿no? Al mismo tiempo, en el año siguiente, en el 44, otro gran científico descubre lo mismo, pero eran todos chicos que hablaban inglés, eran todos medio eruditos, pero las características señaladas por Kanner coincidían con las de Asperger. Esos son los aspergerianos, y le dicen las personas de autismo con Asperger. Y bueno, hubo esta contradicción un poco, como que mi hijo Ignacio, que tiene autolesión, automutilación, se pega, usó casco, digamos, perdió el ojo derecho. Yo me acuerdo cuando vos contabas que le pusieron casco y se estrelló igual contra una pared. Sí, ¿no es sí, cierto? pared, vidrio, todo. Y sin embargo, ¿cómo puede ser que un Bill Gates tenga alguna cosa lejana a esta? ¿Cómo se entiende eso, no? Y sin embargo, las características del cerebro son 3 elementos nucleares. Cuando me preguntó un poquito la definición, bueno, entonces Lorna Wynne me dice, para que las personas que vienen a este mundo, para entender este mundo, los seres humanos necesitamos que nos funcionen 3 cosas, al menos, mínimas. Primero, las interacciones sociales. Es decir, las personas nos manejamos por interacción social. Este es central, el eje central. Lo segundo es la comunicación verbal y no verbal. Y lo tercero son todos los patrones de comportamiento. Si algo de esto está alterado, sutil, inmediatamente, algo mal anda, y ahí estamos muy cercanos posiblemente a un cuadro
clásico de autismo agravado o atenuado. No hay dos autistas iguales, el arcoíris es amplísimo. Porque no hay dos personas iguales. Se está discutiendo la etiología, está en evolución, quizás dentro de un poco lo que hoy llamamos autismo sea otra cosa. Hoy hay de cada 54 personas que están naciendo, está tomando en este momento los grandes consorcios internacionales, el último por lo menos, está tomando aproximadamente de cada 60 nacidos, están haciendo una persona con TEA. Y por ejemplo, ¿hay algún tipo de medicación para, digamos, no curar, mejorar la situación de la persona? Sí, por supuesto, el gran porcentaje de las personas con TEA, con trastorno del espectro autista, como se llama ahora conforme el DSM-5, porque bueno, son los grandes criterios orientadores. El primer gran criterio, lo que provee la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, que va teniendo sus distintas versiones. El último fue el DSM-4, que los papás estábamos más contentos porque podíamos entender mucho más rápido cómo era la cuestión de nuestro hijo, ¿no? Dividían 5 subtipos, el que era autismo, el Asperger, bueno, trastorno, etcétera, y que no tenía nada de estas 4 características, era bueno, no especificado. Y estábamos dentro de ese marco. El DSM-5, que es otro criterio que también proviene de esta asociación, toma algo distinto, lo hace dimensional. Estos 3 elementos nucleares dice de qué manera afectan, entonces ahí empieza a haber un diagnóstico diferencial, un diagnóstico con mayor precisión. También se toma el criterio del CIE-10, que es la última versión de la Organización Mundial, y más modernamente el CIF, que es el clasificador internacional por la funcionalidad. La obra social por ahí te va a pagar más por el CIF porque es menos comprometido y menos afectado y sale más barato por ahí, ¿no? Pero no te lo va a pagar por el DSM-5 porque según el DSM-5 todos seríamos medio autistas. Entonces esta eclosión que ha habido de una manera asombrosa, también debo decir que es un gran negocio. Y eso como papá y como auditores, digamos un poco como asociación de padres, tenemos que decirlo. Entonces orientar a los papás en que no compren cualquier cosa, es un negocio impresionante el autismo hoy. Entonces también hay profesionales intereses creados a nivel de multinacionales que uno no puede luchar ni puede transmitir todo lo que sabe. Yo en 30 años he visto de todo, Horacio, y vos lo sabés. Sí. Y yo admiro tu convicción y tu esfuerzo, porque son 30 años que te conozco. Como para cerrar, por ejemplo, yo pienso que lo más crudo que le puede pasar a una familia es no poder, o sea, hoy se hace, pero 20 y pico de años atrás, no poder hacer nada y llegar a la internación. ¿Cómo se vive ese momento? Ojalá que nunca se llegue a la internación. Justamente la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad han pedido a la ratificación de esta convención a cada país firmante, que son 194 países, que no exista más la internación. O sea, no tiene que haber más manicomio, no tiene que haber más discurso biológico ni almacenes psiquiátricos. La persona con discapacidad debiera vivir en el mundo normal. Es decir, el problema no lo tienen nuestros hijos, el problema lo tiene la sociedad. Es decir, por esto la convención habla de los diseños universales, los ajustes razonables y ese tipo de cosas. Y ahora yo me pongo como madre, ¿no es cierto? Es como que, ¿cómo ensamblamos una persona con autismo y con una autoagresión dentro de un hogar si uno no tiene a alguien que pueda quedarse estrictamente con la persona? Bueno, ¿me explico? Sí, totalmente. O sea, eso produce el 95%, entre el 90 y el 95% batimos récords, somos campeones de destrucción familiar. Las personas que nos estén escuchando, por favor, que no se alarme, porque el asunto es, nosotros vivimos con un estrés crónico, sostenido y sistemático. Vos te casás, te divorciás, son 2 años, a los 4 tenés pareja, te echan de un trabajo a los 6 meses. No, lo nuestro es un estrés para toda la vida. El asunto es cómo manejamos esta locura, cómo manejamos el estrés. Entonces, dependemos de buenas políticas del gobierno, de nuestros buenos profesionales y que los tratamientos se paguen. Un promedio de tratamiento de internación, por ejemplo, internación no, sino respiro, de convivencia en lugares de respiro que se llaman ahora, no son más internaciones, hay que hablar de 100.000 pesos. Mi hijo ganó 5 amparos. Bueno, hubo que hacer una ley, entonces también Apadía colaboró, escribí esa ley que es la 24.901. Si alguno no está escuchando, acuda a esa ley, que la obra social tiene la obligación de pagar el 100% de todos los tratamientos. ¿Sería un paciente ambulatorio, por ejemplo? No entendí bien esto. Sí, depende porque, sí, como digo, puedes tener un autista que sea un genio, que hable 3 idiomas, y cómo, sí, te arreglas, dónde lo mandas, dónde lo haces trabajar. Exacto. A esa persona. Nosotros, por ejemplo, estamos
20 adultos, chicas y muchachos están trabajando en la empresa SAP. SAP es la empresa tecnológica más importante en este momento en alta tecnología. Sí. Pero por ahí tenés mi hijo, que tiene que, a lo mejor ya es un logro y vivamos si corre una papa en una verdulería. Entonces hay que sacarlos, digamos, al mundo, a trabajar. No sé si respondo con esto la pregunta. Totalmente. Hay personas con autismo que, bueno, que son escritores, hay personas con autismo que son informáticos, pero, digamos, el 60% hay otro problema, no habla. El 40% tiene lenguaje, pero los que tienen lenguaje tienen también con dificultad. Perfecto. Entonces es todo un tema que no es fácil. Yo creo que me decía Silvina Chedet, que vos conocés, la primera vez que hablamos con Silvina, 4 horas, le digo, ¿entendiste el autismo? Y me dice, no, la verdad es que no lo entendí, necesito leer. Entonces mucha gente cree que esto se sabe, que es así, que pum, no. Yo creo que lo más difícil es entender un proceso, porque estamos hablando de cómo funciona la propia naturaleza del cerebro. Por eso es que la definición concreta de la científica es, hay una disfunción cerebral. En esto es un término para explicar una serie de problemas neurológicos, neurobiológicos que afectan seriamente, digamos, estos 3 elementos nucleares del cerebro de la persona. Generalmente son maravillosos, son hermosos, tienen una anatomía perfecta, las chicas son bellísimas, los chicos son bellísimos, pero nadie puede saber que detrás de una belleza tan cautivante, algo tan sutil en esas mentes, sea algo tan devastador para la familia y para todo Horacio, el mundo, ¿no? vos bien sabés que me quedaría mucho tiempo hablando con vos y no es un dicho, porque hoy realmente es un programa de lujo para hacer con cada uno de los profesionales un programa. Me comprometo, y vos lo sabés que cuando me comprometo lo hacemos, de hacer un programa especial de autismo y otras patologías raras. Bueno, después del 2 de abril, que está en la Plaza de los Dos y nos Congresos, vas a venir a contar todo lo que pasó. Yo admiro tu convicción y tu esfuerzo de tantísimos años, y para mí sos un ser extraordinario, no solo profesional, sino humano, y no va de la boca para afuera. Gracias. Gracias, Miguel Vendramín. Para los que no saben, es un amigo periodista en común. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Look 5D transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D, Formosa 389, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con el licenciado Gastón Colodro. Con él vamos a hablar acerca, él es psicólogo y psicoanalista, como ya lo dije en un principio, cómo repercute, ¿no es cierto?, el ambiente social que todos sabemos, el ambiente tenso que estamos pasando, en la parte emocional de las personas. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un gusto y gracias. Sí, bueno, vivimos en un mundo muy vertiginoso, muy apurado. Recién escuchaba un poquito, voy captando como buen oído de psicoanalista algunas palabras que van diciendo. Sí, a veces los avances y las telecomunicaciones son muy beneficiosas. En otros casos, me acordaba de una frase de un psicoanalista justamente hablando de psicoanálisis, Horacio Echegoyen, que decía que el mundo actual no está muy preparado para la introspección. Es decir, para hacer una mirada sobre sí mismo, ¿no? Vivimos muy expectantes de la mirada del otro, lo que el otro espera de nosotros. Por lo general es un funcionamiento óptimo donde uno tiene que funcionar a nivel laboral, a nivel de relaciones interpersonales con su familia, etcétera. Hay muchas exigencias del ambiente, del mundo, lo cual genera ciertas ansiedades, angustias, podríamos decir. Hay un término acuñado por Freud, que también escuché que hablaron de Freud, que es las neurosis actuales, que tiene como un doble sentido la palabra. Se puede usar obviamente en la actualidad, porque a diferencia de otras neurosis, estas no tienen, como decíamos recién, la culpa de las madres, ¿no? Decía Horacio, que el psicoanálisis muchas veces estudia los conflictos originados en la infancia. Las neurosis actuales no tienen un conflicto en la infancia, tienen un conflicto actual, que se debe a una falta de descarga afectiva.
hoy por hoy aparecen de nuevo ante nosotros en los consultorios. Nuestros pacientes vienen con una demanda de un síntoma que parece una neurosis actual. Lo definimos así por el concepto, porque pareciera como que hay poco tiempo para uno mismo, ¿no? Entonces uno busca funcionar todo el tiempo y dice, no, tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen, estoy cansado de salir, tengo que ir a trabajar, tengo que volver, tengo que hacer tal cosa, y tengo muy poco tiempo para mí. ¿Y qué te gustaría hacer? Y a mí me gustaría hacer otras cosas, no sé, salir a correr, hacer ejercicio, leer. Y todo eso se transforma en el muy conocido, por ejemplo, hay una neurosis actual que es la neurosis de angustia, en el famoso ataque de pánico. Uno se encierra, es como que trata de perder de alguna manera, más allá del miedo a la muerte y otras características que tiene, el quedarse encerrado, eso es muy llamativo, porque uno se encierra, por lo general la persona se queda encerrada, no quiere salir más, y es como que de alguna manera evita el contacto con el medio. Y vos sabés lo que estoy notando así en el núcleo donde yo me estoy moviendo, obvio que me muevo siempre, sí. Es que, bueno, uno, mucha solidaridad, mucho para el otro, poco para uno, y llega el fin de semana, donde uno realmente tiene que estar con sus amigos y despejarse, y se sigue trabajando. Claro, muchas veces también uno se acostumbra a esto de no darse un tiempo para sí mismo, para entonces uno. Prefiere Exacto. poner, uno dice, muchas veces escuchamos que la gente trabaja más horas para poder vivir. Claro, pero también a veces lo hace por una cuestión de que dice, no, prefiero quedarme trabajando para no quedarme en casa y pensar cosas, para no maquinarme. Yo escucho mucho eso. Y con respecto a la situación actual que estamos viviendo, esta zozobra, esta inseguridad, no tiene que ver con la política, ¿no es cierto? Sí. Sino que lo que a mí me interesa es nosotros, los seres humanos, que estamos inmersos quizá en mirar la última noticia, que siempre son devastadoras. Sí, es la incertidumbre, ¿no? Lo que genera, lo que hace que todo sea más ansiógeno, y obviamente la pregunta de qué va a pasar, dónde vamos a ir, el estrés que se genera en todo eso también provoca muchas desestabilizaciones emocionales. ¿Y qué hacemos? ¿Nos ponemos en una burbuja? ¿Qué consejo nos podés dar? ¿Cómo podemos manejar esta situación? Yo diría que un poco también, para no ser tan reduccionista, decir, bueno, vamos al consultorio y hablemos de nosotros tampoco, que está muy de moda. Bueno, justamente eso, ¿no? Ahora mucha gente joven toma pastillas para la ansiedad, para el estrés. Habría que, digamos, para canalizar todo eso también es muy importante el deporte, el desgaste de energía. Esto de la falta de canalizar la energía viene justamente, o sea, por esto de ahí se genera ansiedad. Está bueno darse un tiempo para respirar, para moverse, para cansarse y dejar un poco de pensar, que a veces es un poco inevitable, pero dejar de pensar un poco. La forma más saludable de aislarse no es encerrándose, sino saliendo, pero por uno mismo, ¿no? Con uno mismo. Con uno mismo, pero porque muchas veces no se puede salir. No. O sea, tenemos que consultar con un profesional. Sí. Ahora, bueno, la gente ya hace bastantes años está acostumbrado a ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Antiguamente se decía, no, yo no estoy loco, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hablar y me va a curar? ¿Me va a solucionar mi problema? Claro. Sí, no, pero en realidad también ese es un espacio para uno mismo. Uno va a conocerse y a charlar sobre sí mismo, más allá de que se queje y demás de las cosas que vienen sucediendo, pero bueno, es un momento de descarga y de encuentro, no en aras de hablar del pasado y de las historias familiares. Una vez uno tiene un estrés o una cuestión actual que necesita resolver, y bueno, para eso está también el oído del analista, ¿no? Uh-huh. Hablaste de ataque de pánico, ¿no es cierto? Que se puso muy de moda. Bueno, hay una película excelente, ¿me recordás cuál es? ¿De ataque de pánico? Bueno, ya me voy a acordar. No, era de TOC. De trastorno obsesivo. Sí, Mejor perdón. Imposible. Exactamente, Sí. confundí yo. Te decía, retomamos el tema, que te pregunté de entrada. Esto de cómo repercutía en la parte emocional el tema social, el apuro, el vértigo. Exacto. No, pero yo te había preguntado, por eso llegué al ataque de pánico que está tan difundido. Sí. ¿Tiene tratamiento no solo psicológico, sino que farmacológico? Sí, se pueden, de hecho se articulan, el psiquiatra y el psicólogo trabajan muchas veces en conjunto, pero lo importante también estaría bueno no llegar a la farmacología, aunque es necesaria la mayoría de las veces, pero bueno,
intentar desmenuzar cuál es el conflicto detrás del síntoma, ¿no? Del ataque, de la falta de esto de no querer salir, del miedo. Bien, yo lo que quería es dejar asentado que para un próximo programa vamos a hablar, porque hay demasiada gente con ataque de pánico en este momento. Sí, entonces, te invito al próximo tema, desarrollarlo, porque ya es imposible en el día de hoy. Bueno, como siempre, claro, conciso, te agradezco que estés acá en el programa. Bien, con respecto a los profesionales del día de hoy, solamente les puedo decir muchísimas gracias. Fueron más que claros, más que concisos. Espero que la audiencia los haya disfrutado. Desde ya a todos los voy a invitar para un próximo programa. Y con respecto a la audiencia, recuerden, nos encuentran el próximo martes en este mismo horario. Y gracias por todas las preguntas que están dejando. Salimos por internet, estamos en las redes sociales. Hace 30 años, cumplimos 30 años este año, y me jacto de decir que es el mejor programa de salud, no por la conductora, sino que por los entrevistados que todos los martes tenemos. Me siento una privilegiada. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que en el Estado en tu barrio podés hacer tu DNI, consultar sobre servicios de ANSES, PAMI y SUBE, todo en un mismo lugar? Es fácil, cerca de tu casa y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer, entra en argentina.gov.ar/el Estado en tu barrio. Te esperamos. Presidencia de la Nación.